Hola picados, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y aquí estamos con este segundo video que estamos hablando sobre el tema de algoritmos de ordenamiento. Básicamente en el tutorial pasado habíamos hablado sobre lo que era el método de selección y habíamos hecho a partir del ingreso de datos a un vector, habíamos mediante este algoritmo lo podíamos visualizar de una manera ordenada. Entonces bien, básicamente lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es aplicar otro de los métodos que es básicamente de ordenamiento también, y es el método de la burbuja. Visualmente no podemos notar una diferencia entre qué método estamos usando, pero queda a criterio de cada uno cuál es el más correcto o cuál es el más óptimo que queramos usar para nuestra aplicación. Entonces bien, en el tutorial pasado, reiterando, habíamos hecho lo que era, dentro de la función main, habíamos hecho lo que era el ingreso de datos y aparte de eso habíamos utilizado o habíamos elaborado lo que es un procedimiento en el cual simplemente lo que hacíamos era elaborarlo con el fin de que nos muestre los elementos que tenemos dentro del vector. Esto para poder visualizarlo antes de que se ordene, como lo hemos escrito en el mensaje, y una vez que ya está aplicado el algoritmo, poder notar la diferencia y llamar otra vez ese procedimiento para poder visualizar los datos. Entonces es básicamente lo que habíamos hecho. Reiterando, si hay alguna duda, recomiendo chequear el tutorial anterior donde hablamos de método de ordenamiento por selección, arreglos, que pertenece al tema de arreglos, y ahí es donde pueden visualizar todo lo que hemos hecho al principio, que era básicamente lo que es elaborar todas estas líneas de códigos exclusivamente para lo que es el ingreso de datos. Reiterando que una vez que yo ya tengo datos dentro de un vector o de un arreglo, a partir de ahí es donde yo aplico los diferentes algoritmos para ordenar. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es hablar del método de la burbuja, como lo dije al inicio, y este método funciona de la siguiente manera. Básicamente lo que hace es, a partir del final del vector, una vez que llego, están almacenados esos datos, a partir de la parte o la posición final del vector, yo comienzo a compararlo con un elemento antes que él, o sea, el que está en la parte superior a él. Entonces bien, lo primero que voy a hacer es elaborar el procedimiento que va a ser exclusivamente para aplicar el algoritmo, que va a ser ordenar burbuja. Ese es el nombre al cual yo le voy a dar, y luego de eso vamos a comenzar con nuestras líneas de código. Lo primero es, voy a denotar una variable que va a ser temporal y es la cual vamos a tener que utilizar para guardar el menor valor al momento de que se encuentre. Entonces básicamente lo que hace este algoritmo es, como lo digo, ir desde la parte final hasta el inicio del vector, va a ir haciendo las comparaciones. Una vez que ya encuentra o cumple una condición, que es la que vamos a ver, entonces simplemente lo que hace es hace el respectivo cambio. Si no cumple esa condición, va a seguir subiendo en lo que es en forma, supongamos, si yo hago el ingreso de 10 datos, voy a comenzar por la posición número 9. Esto es porque comenzamos a partir de la posición número 0, que también se cuenta. Entonces, básicamente, si yo ingreso 10 datos, viene a comenzar este algoritmo a partir de lo que es el número 9 o la posición número 9. Entonces, lo que va a hacer es compararlo con el anterior. En este caso sería el 8. Y básicamente, si cumple la condición, entonces hace el respectivo cambio. Entonces, lo primero que voy a hacer es elaborar un for que va a ser para controlar la cantidad o cuántas veces voy a hacer estas comparaciones, de manera que yo no sobrepase los elementos que tengo dentro de mi vector. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a denotar con i, que va a ir desde 0 hasta i menor a n, y lo voy a incrementar. Una vez que ya tengo mi primer for, básicamente generalmente lo que se hace en estos algoritmos de ordenamiento, se utiliza mucho lo que es, como si se pueden dar cuenta, lo que son las estructuras anidadas. También hay un video en este canal sobre lo que son estructuras anidadas, recomiendo verlo, que bailes muy bien. Entonces bien, segundo, lo que faltaría sería otra estructura
que me va a permitir a mí comenzar a hacer las comparaciones. Entonces lo voy a denotar con K y va a ir desde n-1 hasta K mayor a 0. Y lo que voy a hacer es, este contador va a ir decreciendo. Básicamente lo que estoy acá especificando es que como sabemos que se cuenta desde la posición, desde la o sea, desde 0 se está empezando a contar o almacenar las posiciones. Entonces, como yo estoy empezando desde el final del vector, si yo ingreso 10 datos y como sé que está empezando desde la posición 0, entonces tengo que restarle 1. Entonces, básicamente iría desde esa posición, que sería la última, hasta el inicio de mi vector, siempre y cuando cumpla que este contador sea mayor que 0. Y al denotar con K menos menos, lo que estoy haciendo es que ese vector vaya decreciendo, a diferencia del contador I, que lo que va a hacer es controlar la cantidad de datos que yo ingrese. Bien, una vez que ya tengo las dos estructuras anidadas, paso a evaluar la condición, y es la que mencionaba al principio. La condición va a ser de que el vector, que lo he denotado como num, en la posición K sea menor a dicha posición, pero en la anterior a la actual. Es decir, al yo decir, al yo escribir esta línea de código, lo que estoy diciendo es que ese valor con el que está comparándolo, el actual, llámese en cualquier posición donde se encuentre ese contador, va a compararlo con el que está en la, digamos, a su izquierda o en la parte superior a él. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar si ese valor actual es menor a la posición anterior. Entonces, eso es lo que estoy denotando con K-1. Entonces, una vez que cumple esa condición, quiere decir que ese valor es menor, ese valor actual es menor al anterior. Entonces, si es menor, paso simplemente a hacer el cambio respectivo. Y lo primero que hago es guardar en la variable temporal ese dato o esa posición donde ha encontrado el menor de esta comparación. Entonces, simplemente lo que voy a decir es que en esa posición actual, si es menor, entonces simplemente lo guardo en la variable temporal y lo que hago es el respectivo cambio de posiciones. Reiterando que es como que yo tenga una caja almacenada con diferentes objetos. Si yo tomo un objeto, básicamente la lógica de este cambio es que tome una variable auxiliar para guardar ese objeto que he tomado, y el objeto que está en la siguiente posición, colocarlo en la posición donde yo estoy tomando este objeto y hacer el cambio respectivo. Entonces, básicamente es como funciona la lógica de este método. Por eso es el nombre de método de la burbuja, porque emula lo que es la lógica del movimiento de las burbujas, que generalmente vienen de la parte, o sea, del fondo. Entonces es básicamente como trabaja este método. Entonces, una vez que yo hago el respectivo cambio, simplemente lo que hago es las posiciones actuales cambiarlas. Entonces, una vez que hago este cambio, que sería que la posición K va a ser igual al número que está almacenado en la posición K-1, y a su vez esa posición, como no puede quedar vacía, que es K-1, va a ser igual a mi variable temporal, la cual he almacenado el menor dato que está al inicio. Entonces, una vez que ya tengo elaborado mi método, que ya he decidido por elección utilizar el método de la burbuja, entonces simplemente lo que hago es pasar a compilar. Bien, una vez que ya tenemos nuestro programa, paso a hacer el ingreso de los números. En este caso voy a ingresar 4 de cualquier cantidad, mayores y menores, y como podemos visualizar, me muestra los elementos que están dentro del vector antes de aplicar el algoritmo. Una vez que se aplica este método, que es el ordenamiento por método de burbuja, como podemos observar, me muestra el orden del vector o de los datos que están dentro de él de una manera cronológica. Entonces, una vez que ya tenemos lo que es elaborado
el método que se va a encargar de lo que es ordenar el vector, simplemente lo que he hecho acá es llamarlo desde mi función main, recordando cuando estamos haciendo el llamado de una función o procedimiento. Y entonces una vez que ya hago el llamado, simplemente se ejecuta, ¿no? Por supuesto que previo a eso he hecho lo que son los ingresos de datos, que reiterando esta primera parte del programa lo hemos hecho en su tutorial anterior, que es método de selección. Hago el llamado de lo que es el algoritmo, es decir, empieza a ejecutarse, y una vez que muestro este mensaje, simplemente lo que hago es llamar al otro procedimiento que se encarga exclusivamente de mostrar el vector. Entonces, una vez que ya está ordenado, lo que hace es lo muestra para obtener el resultado que hemos visualizado anteriormente. Pues bien, aplicados, ese ha sido el día del tutorial el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo en la descripción. Cualquier duda, cualquier interrogante, no duden en hacérmela llegar. Y no se vayan a perder el siguiente tutorial, en el cual vamos a ver el tercer método de ordenamiento de un vector, que va a ser método por inserción. Espero les haya gustado. Gracias.